Ven y verás. En este primer domingo de la Cuaresma, la Iglesia recuerda la victoria de los íconos. En algún tiempo, en el siglo VIII, la Iglesia, los monjes, los padres, los fieles, eran perseguidos por su veneración a los íconos. Se rompieron muchos íconos. Los fieles guardaron en sus casas como tesoros los íconos que estaban en sus casas. Muchas veces los depositaron en la misericordia de Dios, dejándolos en el mar. Y sabemos de muchos íconos que de una manera milagrosa durante este tiempo llegaban a un lugar de seguridad. Y así, después de mucho tiempo, la emperadora Teodora reclamó la fe ortodoxa, la recta fe, de que nosotros veneramos los íconos. Nosotros no adoramos a los íconos. Nosotros veneramos los íconos porque ellos nos devuelven en la memoria a los representados en ellos. Tal como la madre besa la imagen de su hijo que está en la guerra o está de viaje, ella no está besando o no está venerando o expresando cariño al papel, sino a su hijo. De la misma manera, nosotros cuando vemos los íconos, transmiten en nosotros emociones y sentimientos de devoción, de búsqueda de santidad. Así que la Iglesia en aquel entonces, con la emperatriz Teodora, todos levantaron los íconos en lo alto y celebraron aquella procesión, la cual nosotros el día de hoy vamos a hacer al final de la Divina Liturgia también, recordando y expresando nuestra fe. Es parte de nuestro dogma. Nosotros levantamos los íconos porque no es como el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no habían visto a Dios. Nosotros, como dice el Evangelio, la carta de San Juan, al que vimos, al que tocamos, por eso nosotros presentamos a Dios en el ícono. Él se ha encarnado, por eso nosotros lo podemos pintar. Dice San Juan Damasceno, escriban en pintura su pasión, escriban su crucifixión, escriban su resurrección y toda su vida, y también el icono de la Madre de Dios y de todos los santos. Y en este domingo la Iglesia nos lee el Evangelio en el que Felipe dice a Natanael, eran amigos de Betsaida, y Felipe le dice a Natanael, encontramos el Mesías. Natanael le dice, ¿acaso de Nazaret salga algo bueno? Porque él había estudiado, Natanael había investigado y desde el Antiguo Testamento sabía que el Mesías llegaba de Belén, y todos sabían en aquel entonces que Cristo es de Nazaret. Entonces por eso dijo, ¿acaso de Nazaret sale algo bueno? No había ningún profeta que salió de Nazaret. Entonces Felipe le dice esta frase célebre, ven y verás. Y nosotros vemos en esta lectura evangélica y precisamente en Felipe y en esta frase la esencia del ortodoxo, porque hoy es el domingo de la ortodoxia, hoy es el domingo de la recta fe. Todos los ortodoxos en el mundo celebran este día. Los que están en Rusia, en Grecia, en el Líbano, en Siria, en México, en todos lados es el día de la ortodoxia. Y esta frase, ven y verás, resume en sí una actitud ortodoxa por tres razones. La primera razón es porque cuando le dijo Felipe, ven y verás, expresó obediencia y confianza total, como si sabe él que si Natanael va a venir y conocer a Cristo, él va a creer. De tal manera es la confianza en su fe. Y de tal manera nosotros debemos tener en lo alto nuestra fe recta, nuestra ortodoxia. Muchas veces nosotros nos menospreciamos por razones históricas, porque estamos en países donde hay persecución o porque vivimos como minoría.
como aquí en México, nos minimizamos. Felipe tenía mucha confianza. Ante el argumento de Natanael, que había estudiado y le dijo, no había ningún profeta que salió de Nazaret, él no se minimizó. Tenía fe en que Cristo es el Mesías y le dijo, ven y verás. Esta fe que cada uno de nosotros debe tener, una confianza en lo que nosotros tenemos, una confianza nuestros padres y abuelos nos heredaron de generación en generación. Nos han dejado esta fe, lo han defendido muchas veces con sangre, no pensando en una congregación, el cristianismo ortodoxo como una congregación, sino pensando en la recta fe, entregada una vez y para siempre desde Cristo. Se dio a los apóstoles y de los apóstoles a nuestros padres de generación en generación. Debemos tener confianza y orgullo de lo que tiene. Muchas veces hacemos preguntas como que hace falta creer en lo que nosotros tenemos. Y preguntamos, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, ¿es correcto usar las estatuas? ¿O podemos empezar a usar las estatuas? ¿Por qué la queremos usar? Nosotros tenemos la tradición nuestra con la cual somos muy orgullosos de tener los íconos, de pintar este estilo que creció en la devoción de la iglesia. No para criticar a otros, porque sí puede ser también que haya otras devociones de otra manera, pero nosotros tenemos, como Felipe, mucha confianza en la fe que nuestros padres nos han entregado. Y la segunda razón que hace esta frase, la frase célebre, que el ortodoxo es abierto. El ortodoxo no quiere conservar lo que tiene para sí mismo. Nosotros no queremos que esto sea nada más para nosotros y no mostrarlo a los demás. Así Felipe fue con Natanael. Cuando encontró a Cristo como el tesoro de su vida, fue con Natanael y le dijo, ven y verás. La ortodoxia es una invitación, no es una defensa, como muchas veces el día de hoy vemos a muchos, sobre todo cuando haya conversión a la ortodoxia, empiezan a querer pelear con los demás y decir que nosotros somos los correctos, como si la ortodoxia es argumento. Felipe no discutió con Natanael. Felipe, su fe no fue una fe de pleito y de diálogos sin sentido. Dice San Pablo, hay que evitar estos diálogos sin sentidos. La segunda razón entonces que es la ortodoxia es abierta. Quiere que, como decía San Silván de Athos, decía llorando y decía, yo quiero que todos los pueblos te conozcan en el Espíritu Santo como el Dios vivificador. Así quiere uno que todos que estén cerca de Dios, que todos conozcan a nuestra fe. Y la tercera razón que hace esta frase célebre de la ortodoxia, ven y verás, es que expresa un contacto personal. El ortodoxo no es el que investiga, no es quien sabe bien explicar las cosas y sabe los significados de los colores, de los íconos, y nada más sabe cómo persignarse. El ortodoxo es quien tiene este contacto personal. Felipe, por el contacto personal con Cristo, creó. Y nosotros buscamos este contacto con Jesucristo en nuestra vida. No podemos ser ortodoxos y antes de defender cualquier dogma, si no tenemos una relación con Cristo, si no convivimos con los santos. Por esta razón, el día de hoy, nosotros leemos esta lectura evangélica, porque es el día de la ortodoxia. Ven y verás. Nosotros levantamos el día de hoy los íconos cuando terminamos la Divina Liturgia y enseñamos a nuestros hijos también que levanten su fe, no tengan pena, sino más bien estén orgullosos de su fe, que levanten los íconos. Ante estos íconos nosotros aprendemos que nuestra fe es contacto. Queremos mostrar nuestra fe a todo el mundo y como Felipe cuando dijo a Natanael
queremos expresar nuestra obediencia y nuestra confianza en Cristo, el icono del Padre. Cristo que se ha encarnado y ha tomado aspecto nuestro y así santificó la materia. Ven y verás. Amén.